Tres. Bueno, cordial saludo. Estamos hoy con psicología política. Estamos en la fase del análisis crítico del discurso. Hoy están conmigo la compañera Pili Joana Rodríguez, Sara Cristina Osorio Arias, Vanessa Bastos y quien les habla, Claudia Patricia Roca. El día de hoy vamos a hacer énfasis a la pregunta: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Cada compañera nos va a dar su contexto frente a esta pregunta. Para mí, el análisis crítico del discurso es una herramienta esencial que nos permite entender cómo las personas que tienen cierto poder y que se dirigen por medio de la sociedad, por medio del discurso, usan palabras para poder influir en cómo actuamos, pensamos y tomamos las decisiones, muchas veces sin que nosotros estemos dando cuenta de estas acciones. Para yo poder mencionar el análisis crítico del discurso en una sola palabra, diría que es como una lupa donde cada persona se hace cargo de analizar detalladamente el discurso y de criticar al detalle este discurso. Para haciendo énfasis o para hacer énfasis en el tema de la política, el análisis crítico del discurso es una herramienta muy útil. Hoy en día sabemos que hay muchas personas con poder o que tienen liderazgo que ocultan sus verdaderos objetivos por medio del discurso, donde nos prometen a todo el país o a diferentes comunidades ideologías que al fin de cuentas no sabemos si las van a cumplir o si realmente es el objetivo de ellos. Entonces, es allí donde influye el análisis crítico del discurso, donde podemos identificar qué es lo que está detrás de estos discursos. Por eso yo les decía que es como una lupa que nos permite identificar y analizar el detalle cuál y por qué es que estas personas nos dicen dichos discursos. Normalmente vienen de personas que tienen poder o que tienen algún liderazgo dentro de una sociedad. ¿Cuál es la idea de este análisis? Que podamos identificar qué es lo que dice en el discurso, cómo se dice y qué se omite. Cuando hablamos de qué se omite, podemos dar claro ejemplo en las noticias amarillistas. Muchas veces se esconden el trasfondo o crean realidades alternas que no existen. Y es donde allí uno dice, bueno, entonces, ¿para qué están las noticias? Comunican solo lo que les conviene. Entonces, diría eso, que por eso es importante el análisis crítico del discurso. Muy bien, compañera. Bueno, de acuerdo a lo que dice la compañera y dando respuesta a la pregunta orientadora, el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales porque examina cómo el lenguaje está vinculado al poder de las estructuras sociales. No se limitan al contenido superficial de discurso, sino que investigan cómo las palabras, las estructuras gramaticales, las formas de argumentación refuerzan ciertas visiones del mundo. Por ejemplo, identifican ideologías al analizar las perspectivas que se representan a lo normal o a lo natural y cuáles se excluyen o se marginan. Revelar intereses en el poder demostrar cómo ciertos grupos, como gobiernos, como empresas o como medios, usan el lenguaje para influir en las opiniones públicas o justifican sus acciones, cuestionan la neutralidad del lenguaje, demostrando que muchas veces el discurso está cargado de valores, perjuicios o estrategias de percepción que benefician a ciertos sectores sociales. Descompone estereotipos jerárquicos sociales y ayudan a comprender cómo se reproducen discursos racistas o clasistas en forma sutil o explícita. Compañera Claudia, ¿puedes por favor poner la última diapositiva? Bueno, hola a todos. Yo les quiero compartir mi Hola. respuesta.
A partir del análisis crítico que creé con el discurso que se realizó, teniendo en cuenta el encuentro que se realizó con las mujeres de UGA, realizado desde el ámbito del curso de la psicología política. Entonces, esto lo que me permitió fue como comprender mejor cómo se expresan estas ideologías que ustedes mencionaban y la relación que estas tienen con el poder, también la forma de resistencia y desde el discurso de cada una de las integrantes de las mujeres que estaban en el grupo. Entonces también se revela una construcción colectiva del sujeto político desde la resistencia y el empoderamiento. Esto aquí ya lo que nos hace es como pasar a una figura femenina que tradicionalmente se veía como atada al espacio doméstico y ya aquí pasan a ser como unas mujeres activas, con una voz de voto, activamente digamos que en lo público y tienen como una capacidad de transformación donde lo que hacen es como un cuidado, tienen una mejor experiencia de vida y se les forja como unos pilares fundamentales para que todo esto sea posible. También ellas confrontan como el modelo tradicional de participación política masculina y que es muy racional, y lo que proponen es como una visión más exclusiva y efectiva. También aquí encontramos como una resignificación desde lo cotidiano, como la maternidad, el trabajo informal, o también que es muy común como la violencia que ellas viven. Y estos elementos lo que hacen es otorgar al discurso un valor simbólico y que fortalece la identidad en general de la como colectivo y la resistencia de estas mismas mujeres en la comunidad. También como el análisis crítico del discurso, lo que nos permite es como hacer una visibilización de cómo la red solidaria se transforma a través de las narrativas domésticas sobre la ciudadanía para que se ejerza un poder de participación y no solo como una organización social, sino como un espacio que se disputa públicamente. Allí es donde vienen como la disputa simbólica de las ideologías y la política que contribuye como un tejido social más justo y que haya muchísima inclusión. Hola, buenas noches. Bueno, dando respuesta a la pregunta, yo la hice a base también del grupo focal, en el cual trabajé en el Centro de Convivencia para la Cultura y el Deporte. Sí, el análisis crítico del discurso contribuye de manera esencial a la hora de mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales, porque permite desneutralizar el lenguaje, evidenciando que el discurso no es simplemente una forma de comunicar, sino una herramienta de poder y control social. Teniendo en cuenta el grupo focal de la organización Centro de Convivencia para la Cultura y el Deporte, en la inspección de Campo Hermoso en el encuentro realizado se pudo evidenciar que el tipo de lenguaje empleado se da o se revela algunas intenciones explícitas de la organización. Encontramos lo que es la ideología basadas en la política, la cultura y la parte social que se encuentran allí. También encontramos que se contribuye a un bienestar colectivo, el cual promueve la cultura, el deporte y la transformación social desde lo cotidiano y de igual manera busca el cambio social desde diferentes perspectivas. Ahora, desde la parte ideológica, en donde las organizaciones se basa o esta se basa en la parte de la empatía, la participación activa y la construcción de subjetividad, al igual que es un espacio alternativo de desarrollo humano. Y desde la parte política podemos verlo, ¿sí? O podemos observarlo desde las prácticas culturales que se realizan allí y la parte deportiva, que también funciona como una herramienta de participación y de incidencia y representación popular. Ahora, pues, como para ya finalidad, podemos decir que esto es una herramienta, ¿sí? Que revela como el lenguaje que construye, legitima y reproduce ideologías y estructuras dominantes en la vida social y al mismo tiempo abre la posibilidad de cuestionarlas y transformarlas. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, con esto cerramos el tema hoy frente al análisis crítico del discurso. Hasta luego. Hasta luego.